Bienvenidos a The Debate, un espacio para el intercambio intelectual riguroso y el análisis de múltiples perspectivas sobre nuestro material. Imagínate que estás en una conferencia multitudinaria. Llevas horas escuchando al orador principal, un tipo famoso por ser increíblemente claro, directo y elocuente. Ujú. Entiendes cada palabra, pero de un segundo a otro, en medio de su discurso, cambia de idioma. Comienza a hablar en un dialecto oscurísimo, usando metáforas raras que casi nadie en el salón puede descifrar. Sí, un cambio total. Miras a tu alrededor y el 90% de la audiencia está mirando al vacío, totalmente perdida. Y lo peor, digamos, lo más fascinante, es que él parece saber exactamente lo que está haciendo. Ese momento de confusión masiva es lo que vamos a diseccionar hoy. Nos metemos de lleno en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Y es un cambio que, fíjate, no ocurre en el vacío. O sea, hay que recordar de dónde venimos. En el capítulo 12, Jesús estaba teniendo un choque frontal, un choque brutal con los líderes religiosos. Claro, las acusaciones de que operaba por Belcebú y todo eso. Exactamente. Él hace milagros irrefutables frente a todos y la respuesta de los fariseos es decir, que opera por el poder de las tinieblas. Es un rechazo deliberado frente a la evidencia máxima. Y justo después de esa colisión, Jesús sale, se sienta junto al mar y, bueno, altera por completo su forma de enseñar. Deja la claridad directa y empieza a hablar en parábolas. Semillas, tipos de tierra, tesoros escondidos, y ahí es donde entra nuestra gran pregunta de hoy, ¿no? Cuando vemos este cambio, ¿cómo debemos interpretarlo? Esa es la clave. O sea, funcionan estas parábolas principalmente como una advertencia pedagógica. Digamos, un llamado de atención a la responsabilidad humana para que preparemos nuestro corazón. O son un instrumento judicial que revela la verdad solo a los que se les ha concedido entendimiento. Ajá. Yo parto de la base de que Mateo 13 es un llamado a la acción. Nos muestra que la semilla es poderosa, pero el estado de nuestro terreno es lo que dicta cómo fructifica. Esa es mi postura. Bueno, yo lo abordo de una manera distinta, mucho más cruda, diría yo. Sostengo que las parábolas operan como un límite divino que expone la profunda incapacidad del corazón endurecido, revelando la verdad solo a aquellos que ya poseen oídos para oír. Entiendo por qué piensas eso. O sea, la perspectiva del límite divino resuena, especialmente con textos tan fuertes. Pero permíteme darte una perspectiva diferente, conectando Mateo 12 con el 13. A ver. El endurecimiento de esta gente no es un accidente geográfico, por así decirlo. No es que Dios los hizo piedras y ya. Es el resultado de meses de un rechazo consciente. En el capítulo previo, Jesús les dice que el árbol malo no puede dar buen fruto. Sí, les da un diagnóstico. Exacto, entonces, cuando Jesús cuenta la parábola del sembrador, yo no veo una exclusión arbitraria, veo un diagnóstico que te exige una respuesta. La semilla siempre funciona, siempre tiene vida. La variable es el terreno. Y cuando te describen los espinos, te están gritando, ¡Ey, arranca esos espinos! Es un llamado directo a la voluntad humana. Lo siento, pero simplemente no compro esa idea. Déjame decirte por qué. Creo que antes de saltar a la aplicación de arrancar nuestros propios espinos, que suena muy inspirador, tenemos que lidiar con la explicación que el propio Jesús da. Ujú. Los discípulos se le acercan en privado y le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Y la respuesta es escalofriante. No les dice que las historias campestres conectan mejor. Él cita al profeta Isaías. Dice, viendo, no ven, y oyendo, no oyen ni entienden, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Tengo que admitir que esa cita de Isaías siempre es difícil de procesar. Ver a Jesús diciendo que habla en misterios para que no se conviertan choca con la imagen popular que tenemos. Choca violentamente. Pero es que ahí está la clave. El propósito explícito no es simplificar, sino ocultar el misterio a quienes tienen el corazón engrosado. Por eso digo que es un instrumento judicial, una sentencia. Sí, pero Espera, piénsalo en el primer terreno, el camino endurecido. Cae la semilla y el maligno viene y la arrebata inmediatamente porque no la entienden.
Esa falta de entendimiento es que no hay categorías espirituales en esa mente para procesar la verdad. Hay un estado de inhabilitación espiritual total. Pero si llevamos eso hasta las últimas consecuencias, ¿no vaciamos la parábola de su utilidad práctica? O sea, si el corazón humano es simplemente un pedazo de asfalto inmutable, ¿para qué Jesús se toma el tiempo de explicarla con tanto detalle en los versículos del 18 al 23? Si el corazón es simplemente un terreno inmutable, la parábola no sirve para nada. Al igual que un campo agrícola, si se deja a su suerte, la dureza y los espinos son el estado predeterminado por la caída. La parábola es el instrumento, el arado, digamos, que expone esa dureza para invitarnos a no ser oyentes superficiales. Me encanta tu analogía del arado, de verdad, pero creo que se vuelve en tu contra si la analizas bien. ¿Por qué lo dices? Porque un camino de tierra compactado por años de pisadas no amanece un día y dice, hoy decido ablandarme. Un camino no se ara a sí mismo. Requiere que un agente externo, el labrador, clave el hierro. Tú mencionas que Jesús da la explicación detallada para que el oyente evalúe su vida. Sí, para que haya introspección. Pero fíjate a quién le da la explicación. No se la da a la multitud. A ellos los deja con la anécdota de las semillas. El diccionario, digamos, se lo da en privado a los discípulos. Jesús les dice explícitamente, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino. A ellos no. Bueno, sí, el texto dice eso. Entonces el libre albedrío operando en el vacío no existe aquí. Sin esa intervención externa, la disposición natural humana es siempre el rechazo. Es un punto interesante, aunque yo lo formularía de otra manera. De acuerdo, el camino endurecido es brutal, pero ¿qué pasa con los terrenos intermedios? Porque ahí la dinámica cambia drásticamente. Ajá, la tierra pedregosa y los espinos. Exacto, el pedregoso recibe la palabra con gozo casi instantáneo. Hay emoción, hay un despertar, pero cuando sale el sol, que es la aflicción o la persecución, se marchita por falta de raíz. Y el terreno de espinos, que honestamente me parece el diagnóstico más aterrador para nuestra cultura, muestra una semilla que sí brota, pero el engaño de las riquezas la ahoga. Sí, es un reflejo de hoy en día. Aquí no hablamos de gente a la que la palabra le rebotó. Hay crecimiento. Lo que falla es la perseverancia. Y eso señala nuestra responsabilidad en las elecciones diarias, en elegir aferrarnos a la comodidad de esos espinos, o bueno, estar dispuestos a abandonarlos hoy mismo. Es que esos terrenos intermedios son fascinantes porque exponen nuestro autoengaño. Analicemos el gozo del terreno pedregoso. Vivimos en una época que confunde una respuesta emocional intensa con una verdadera transformación interna. Llorar en un servicio no es evidencia de un milagro en el corazón. Totalmente de acuerdo. Fíjate en cómo funciona la botánica de esa parábola. La planta crece rápido precisamente porque la tierra es poco profunda. Pero cuando sale el sol, y el sol no es malo, es necesario para la fotosíntesis, este actúa como persecución o sufrimiento. No destruye la fe verdadera, simplemente expone la falsedad de la raíz que ya estaba ahí. Querían los beneficios pero no el costo. Exacto. El sol expone la raíz. Y eso mismo pasa con los espinos. Las riquezas y el afán no son tragedias pasivas que nos ocurren. Piensa en nuestra economía de la atención. El teléfono, la ansiedad por el estatus, la ambición. Jesús usa una frase clave, el engaño de las riquezas. Prometen seguridad y te asfixian. Pero quiero insistir, no somos entidades congeladas. La pregunta es, si estás dispuesto a identificar esos espinos hoy y arrancarlos. ¿Vas a dejar que la ansiedad te quite la vida? Coincido en que somos responsables de nuestras decisiones. Pero fíjate cómo describes el problema. Dices que las riquezas prometen seguridad y te asfixian. ¿Por qué las elegimos entonces? Porque el corazón humano, por naturaleza, es una fábrica de ídolos. Bueno, sí es cierto. Preferimos el espino a la semilla porque amamos el espino. Por eso insisto en que el problema no se soluciona solo con un esfuerzo moral de decir, hoy voy a usar menos el celular. Una naturaleza no transformada siempre va a ceder ante la idolatría material. Necesitamos algo más radical que una mejora de hábitos. Y creo que ese algo más radical es exactamente lo que Jesús nos ofrece un poco más adelante en ese mismo capítulo, con las parábolas cortas del tesoro escondido y la perla de gran precio. Para mí,
Estas historias son el antídoto a los espinos. A ver, ¿cómo conectas eso con los afectos? Bueno, mira al hombre que encuentra el tesoro en el campo. El versículo 44 dice que muy feliz va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Subraya eso, muy feliz, motivado por el gozo. Este hombre no está vendiendo sus posesiones por obligación o resignación moralista. Claro, no está sufriendo por dejar las cosas. No, lo hace porque se ha topado con algo de un valor infinito. Cuando descubres la belleza de la voluntad del Padre, las trivialidades terrenales pierden su poder. Thomas Chalmers hablaba del poder expulsivo de un nuevo afecto. No dejas los espinos del mundo por pura fuerza de voluntad reprimida. Los dejas porque te enamoraste de un tesoro superior. Es una entrega activa y voluntaria. Ese es un argumento convincente. Es hermoso, de verdad. Y no te voy a debatir que la conversión genuina se ve exactamente así, como un abandono gozoso por Cristo. ¿Pero has considerado el contraste final al terminar el capítulo 13? ¿A qué te refieres específicamente? A Nazaret. Versículo 54. Jesús llega a su propia tierra. Sus vecinos tienen la perla de gran precio caminando literalmente entre ellos. Sí. Escuchan su sabiduría, ven los milagros, tienen el mismo tesoro frente a ellos. ¿Y cuál es su reacción? Se escandalizan. Dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Y el versículo 58 concluye de manera trágica. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es un pasaje durísimo. El descubrimiento del tesoro genera alegría en algunos, sí. Pero los habitantes de Nazaret demostraron que el intelecto humano o tener la evidencia enfrente no produce fe automáticamente. Su incredulidad bloqueó activamente la obra de Cristo. Si Dios no te abre los ojos para ver el valor de la perla, tu reacción natural será el desprecio. Es un acto soberano. Pero cuidado ahí. Fíjate que tú misma acabas de citar la frase clave. A causa de la incredulidad de ellos. La responsabilidad sigue cayendo de lleno sobre los hombros de Nazaret. No es que Dios los programó para no creer. Su incredulidad fue un acto deliberado. Sí, no digo que sean robots. Exacto. Ellos decidieron quedarse con la imagen del niño de su barrio en lugar de rendirse ante las evidencias. Tropezaron voluntariamente. Y por eso sostengo que Mateo 13 es un llamado urgente a la introspección. Tenemos la semilla impecable a nuestra disposición. El desafío es, ¿vas a elegir la dureza de Nazaret o vas a arar tu terreno? Ya. No puedes simplemente sentarte y decir, bueno, soy ciego por naturaleza, Dios sabrá. El texto te exige evaluar con honestidad qué tipo de terreno estás siendo. Mira, no te quito la razón en que la incredulidad de Nazaret es real, activa y absolutamente culpable. Ellos son responsables de su rechazo. Sin embargo, al ver la totalidad del capítulo, desde la cita de Isaías sobre los corazones engrosados hasta la incapacidad de Nazaret para ver la perla, me reafirmo en mi postura. Las parábolas son la línea divisoria del reino. Más que una lista de tareas para mejorar nuestro terreno, nos confrontan con nuestra ceguera natural. Exponen que nuestra condición por defecto no es la de un buscador neutral de la verdad. Nuestra condición por defecto es que los pájaros se roben la semilla. Ver el valor incomparable del tesoro requiere que primero se nos quiten las escamas de los ojos. Entiendo perfectamente la tensión que planteas. Y creo que es una de esas realidades donde nuestra lógica humana se queda corta. Por un lado, la soberanía absoluta de Dios y por el otro, la innegable responsabilidad del hombre. Pero fíjate que, a pesar de nuestros distintos enfoques, hay un punto de convergencia. Sí, totalmente. Ambos coincidimos en la profunda suficiencia de la Escritura, de la semilla, la palabra es poderosa, y también coincidimos en que el rechazo a la evidencia bíblica tiene consecuencias progresivas y devastadoras, tanto en el interior como en el exterior. Exacto. La semilla se siembra indiscriminadamente, a los cuatro vientos, pero el que termina dando fruto es evidencia de una obra profunda y milagrosa. Es un misterio que nos debe llenar de humildad, ¿la verdad? Totalmente de acuerdo. Volviendo a la imagen con la que empezamos, ese orador que cambia de idioma. Así funcionan las palabras de Jesús hoy. Para muchos pueden seguir sonando como simples metáforas inofensivas, pero para otros operan como llaves maestras que destraban los secretos del universo.
Tal cual. El sembrador no se cansa de arrojar la semilla y este material sigue confrontando corazones. Frente a toda esta evidencia, invitamos al oyente a considerar su propia respuesta. ¿Qué idioma estás oyendo? ¿El ruido del mundo o el llamado inconfundible del reino? Se los dejamos para su propio escrutinio. Gracias por acompañarnos.